Hola, estimados estudiantes, espero que estén bien. Esta pequeña cápsula es para resolver los ejercicios de la guía 6 que vamos a ver a continuación. Esto netamente de ayuda para que ustedes puedan estudiar para su prueba, así que espero que, ante cualquier duda, las puedan hacer a la brevedad, ¿ya? Bien, creo que se escucha bien, sí. Bien, vamos acá, el ejercicio de la guía 6, estamos en el ejercicio 3, ¿ya? Esta es la guía 6 por si acaso. Y le había dejado tarea el ejercicio 3, ¿cierto? Así que vamos a desarrollarlo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ya. Bien, en el ejercicio 3, chiquillos, dice que tenemos que valorar la concentración de cierto ácido. Perdón, dice para valorar la concentración de un cierto ácido se realiza el siguiente procedimiento. ¿Ya? Dice que se disuelven exactamente 0,8 gramos, ¿cierto? Ya, entonces, lo que siempre digo, ¿cierto? Es tener los datos. Ya, acá. Vamos a tener que la masa del hidróxido, ¿cierto? Es de 0,8 gramos de NaOH. Dice que en un volumen suficiente de agua y luego se empieza a agregar gota a gota cierto ácido monoprótico, ¿ya? Hasta llegar al punto de neutralización. Si el volumen empleado de ácido fue de 25 ml, ya dicen que el volumen del ácido, vamos a escribirlo como HA, ya monoprótico significa que genera un protón y por lo tanto tiene un solo anión, ¿ya? Que esos son 25 ml. Ya los 25 ml los podemos pasar a litros prácticamente, ¿cierto? Y eso serían 25 dividido en 1000, ¿o no? Así que vamos a ocupar calculadora ahora, ¿cierto? Siempre calculadora. Da 0,025 litros, ¿cierto? 0,025 litros. Ya. Dice que es una reacción de con un ácido monoprótico. Entonces, la reacción acá de neutralización, ustedes saben que cada vez que tenemos, por ejemplo, este ácido monoprótico con el NaOH, como de una neutralización se va a formar una sal. Ya en este caso se va a formar Na, que es del hidróxido, con A, que es el anión del ácido, ¿cierto? Más agua. Ya, y si ustedes se fijan, hay una relación de 1:1. Eso quiere decir que hay un mol del ácido respecto a un mol del hidróxido. Entonces podemos decir que los moles del ácido, que es HA, es igual a los moles del hidróxido de sodio, ¿cierto? NaOH. Eso es lo que está en el equilibrio, ¿ya? En la neutralización. Ahora, eh, ¿qué nos queda? Nosotros podemos calcular con los datos que nos dan, podemos calcular los moles del hidróxido, ¿cierto? Ya, entonces, hay que tener los datos del hidróxido, ¿ya? Entonces, del hidróxido tenemos la masa, pero también sabemos que el peso molecular lo podemos calcular, ¿o no? Ya, si ustedes no lo tienen, lo podemos buscar. Entonces buscamos acá el peso molecular del NaOH y es 40, si no me sí, 40. Entonces acá serían 40 gramos en mol. Ya, por lo tanto, si calculamos los moles del NaOH, serían 0,8 gramos dividido en 40 gramos en mol. Se simplifican, ¿cierto? Y ahora podríamos ir a una calculadora, ¿cierto? Acá. 0,8 dividido en 40, ¿no? 0,02 moles. Entonces acá serían 0,02 moles. Ya. Como habíamos dicho que los moles del NaOH son los mismos que del ácido, entonces podemos decir que los moles del ácido, que es HA,
son 0,02 moles. ¿Ya? Eso nos permite a nosotros calcular la concentración del ácido, porque ustedes saben que la concentración molar o la concentración del ácido serían los moles del ácido, ¿cierto? Dividido en el volumen en litros del volumen gastado de ácido, que en este caso son 0,025 litros. Entonces son 0,02 moles dividido en 0,025 litros. Ya, y eso nos tiene que dar la respuesta que son 0,8 molar. La vamos a ver acá. Son 0,02 dividido en 0,025. Y esos son 0,8 molar. Ya, ahí está la respuesta. ¿Cierto? Aquí son 0,8 mol litro de ácido, ¿cierto? De ácido. Y esa es la respuesta, chiquillo, ¿ya? Ya, nosotros habíamos hecho también el 4 y el 5. Entonces ahora vamos a hacer el 6. ¿Bien? Ya, acá el 6 se hace de manera diferente porque nos piden calcular el pH. ¿Ya? Entonces, dicen que tenemos, ya tenemos que ir colocando siempre los datos, ¿ya? Es como lo primordial. Aquí. Vamos a agregar los datos. Dice que tenemos un volumen de, se disuelven en agua 3 ml de ácido. Entonces, se disuelven 3 ml de ácido, ¿cierto? De ácido clorhídrico. ¿Ya? Y eso tiene una densidad de 1,16 gramos en ml. Ya, entonces con esto nosotros podemos decir que la densidad es igual a la masa en el volumen. Y acá podemos despejar la masa, que es la densidad por el volumen. Entonces aquí la masa va a ser los 1,16, ¿cierto? Gramos en ml por el volumen que son 3 ml. Ya, si ustedes multiplican eso, nos tiene que dar 3,48 gramos del HCl. ¿Ya? Pero dice también que está un 34% de riqueza en peso. Ahí. Entonces, este 34% es peso o masa. Ya, eso quiere decir dos cosas. Una, que con los gramos que tenemos que llevar esta masa a una solución. Entonces, por ejemplo, podemos decir que queremos saber cuántos gramos, que son los 3,48 gramos del ácido, sabiendo que el 34% es lo mismo que tener los 34 gramos en el 100%. ¿Ya? Entonces, podemos llevar estos gramos a el porcentaje que son los 34 gramos en solución, ¿cierto? En el 100%. O sea, quiere decir que nosotros vamos a calcular de los 3,48 gramos, qué tanto son del 34% total. Entonces, podemos decir que X va a ser 3,48 gramos por el 34%, ¿cierto? Que es tener 34 gramos dividido en 100. Ya, ahí nos tiene que dar 1,1832 gramos. Esto es como del ácido clorhídrico, pero puro. Ya, a ver, veamos eso. Vamos a ver la calculadora. Eran 3 por 3,48, ¿cierto? 3,48 por 34. Está dividido en 100. Está dividido en 100. Aquí, dividido 100. 1,1798. Ah, ya. Aquí me faltó. 1,1798. Entonces esto lo vamos a borrar acá.
1,1798. Ya, ahora, dicen que esos gramos están en 250 ml de solución, ¿ya? Me preguntan, calcule el pH. Ajá, pero tenemos los gramos, ¿cierto? Ahora necesitamos el peso molecular. El peso molecular del HCl. Ya, y como no lo tenemos, tenemos que ir a buscarlo, ¿cierto? Aquí colocamos peso molecular de HCl. Son 36,46 salía, ¿cierto? Ya, son 36,46 gramos mol. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Mira. Y nos dicen que nos dan un volumen, ¿cierto? Este volumen son los 250 ml. Ya, ese volumen, que son 250 ml, hay que pasarlo a litros, ¿cierto? Entonces son 0,25 litros, porque serían 250 dividido en 1000, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos hacer acá? Podemos calcular la concentración del ácido, que serían los moles del ácido dividido en el volumen en litros, ¿cierto? Pero los moles nosotros los podemos calcular como la masa en gramos dividido en el peso molecular, y todo eso al final va a estar dividido en el volumen en litros. Como tenemos la masa, que son los 1,1798 gramos, sería 1,1798 gramos del ácido puro, dividido en el peso molecular, que son los 36,46 gramos en mol, y todo esto está dividido en 0,25 litros, ¿cierto? Que es lo que corresponde a la solución. Entonces la concentración de HCl tenemos que calcularla, ¿cierto? Es 1,1798 dividido en 36,46, ¿cierto? Ya, y eso está dividido en los 0,25 litros. Y eso nos da 0,129 molar. Ya, 0,129 molar. Ya, entonces tenemos 0,129 molar. Ya, por lo tanto, la concentración del ácido son 0,129 molar. Ahora, nosotros habíamos visto que el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración del ácido, ¿cierto? Y ahí como el HCl es un ácido fuerte, se separa tanto los protones como el ion cloruro, ¿cierto? Entonces, si calculamos la concentración aquí, esta concentración C es la misma que está acá y es la misma que está acá. Por lo tanto, si calculamos la concentración de los protones, calcularíamos la concentración del ácido. Por lo tanto, quedaría como el pH es igual a menos logaritmo de 0,129 molar. Ahí. Ya, y el pH nos daría, ya, acá es menos, ¿cierto? Tenemos que ir acá, menos logaritmo de 0,129, ¿cierto? Y eso da 0,88. Ya, aproximadamente eso es 0,9. Por lo tanto, es un ácido muy fuerte. Ya, y esa es la pregunta respondida de la pregunta número 6. Ya, respuesta 0,9. Bien, jóvenes. Ya, porque a partir de esto, ahora nosotros vamos a ver otro tipo de ejercicio, ¿ya? Ahí, este igual lo podemos resolver. No es tan difícil. Preguntan, ¿qué concentración debe tener una solución de hidróxido de sodio para que el pH sea tanto? Ya, miren, el pOH es menos el logaritmo de la concentración de los OH menos, ¿cierto? Como nosotros tenemos el hidróxido que es NaOH, esta es una base fuerte, entonces se separa tanto en el ion sódico más el ion hidroxilo.
Entonces, la concentración que calculemos aquí va a ser la misma que está acá y va a ser la misma que está acá, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos que calcular la concentración del hidroxilo. Entonces, si pasamos 10 elevado a menos pOH, nos daría la concentración del hidroxilo, ¿ya? Esperemos un momento, chiquillos, que me están llamando. Y después ahora bien, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, entonces, como les decía, tenemos la concentración del hidróxido, ¿cierto? Ya tenemos que calcular. Entonces, es 10 elevado a menos pOH. Ustedes se van a preguntar por qué es así. Ya, miren, la idea es que
esto lo podemos ver como es un logaritmo, ¿cierto? Entonces, miren, menos logaritmo de la concentración del hidroxilo es igual a pH, ¿cierto? A pH. Ya, ahora, se supone que esto está en base 10, ¿vale? Entonces, el signo menos pasa para el lado del pH, entonces nos quedaría logaritmo de la concentración del hidroxilo es igual a menos pH. Pero esto está en base 10, ¿cierto? Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que nos dicen que 10 elevado, ¿cierto?, al resultado es igual al ion hidroxilo, ¿cierto?, de la concentración. Entonces nos va a quedar que 10 elevado a menos pH, en este caso, como yo me estoy equivocando porque no es pH, es pOH, en este caso, ¿cierto? Es pOH. Esto es pOH. Ya. Entonces menos pOH es igual a la concentración del hidroxilo, ¿cierto? Y entonces a nosotros nos va a quedar 10 elevado a menos pOH, ¿cierto? Pero fíjense que acá nosotros nos dan el pH solamente. pH, ¿cierto? pH igual a 11,63. Entonces, considerando eso, si el pH es igual a 11,63, nosotros sabemos que si sumamos el pH más el pOH, da igual 14, ¿cierto? Por lo tanto, el pH, o sea, el pOH que queremos despejar sería 14 menos el pH. ¿Sí? Entonces acá el pOH sería 14 menos 11,63. Entonces acá el pOH, vamos a calcularlo, ¿cierto? Es 14 menos 11,63. Eso nos da 2,37. Por lo tanto son 2,37. Entonces, ese 2,37 tenemos que elevarlo acá, pues sería menos 2,37. Eso nos daría el resultado de la concentración del hidroxilo, ¿cierto? Ya, vamos a ver, entonces va a ser 10 elevado a, perdón, 10 acá, elevado a menos ans, ¿cierto? Ahí, igual a 0,0042, ¿ya? Entonces esto es, podemos decir que la concentración del hidroxilo es 0,004265, ¿cierto? 4265 molar. Ya, ahí tenemos la concentración. Ah, pero eso es aproximadamente el resultado que nos piden, ¿cierto? Que es 0,0043 molar. Como está aquí. ¿Se fijan? Ahí. Ya, súper fácil. ¿Ven? No está tan complicado. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio diferente, ¿ya? El 8. Ya, acá esto es un poco más complejo porque acá nos piden el grado de disociación que hay. Entonces tenemos que aplicar ahora un método nuevo. Ya, ¿qué tenemos que hacer acá, chiquillos? Tenemos, mire, dice que se disuelven 0,27 gramos de ácido fórmico, que es el HCOOH, ¿cierto? Para formar 500 ml de solución. Calcula el grado de ionización del ácido fórmico y su pH. Ya, ok. Entonces siempre colocar datos, ¿cierto? Ya, los datos me dicen que la masa del HCOOH es de 0,27 gramos, es poquito. Ya, hay que buscar el peso molecular del HCOOH, ¿cierto? Ya, entonces vamos a buscarlo. Vamos a buscar acá el peso molecular, ¿cierto? HCOH, ¿cierto? Son 46,03. 46,03 gramos mol. Con estos dos datos nosotros podemos calcular estos moles, ¿cierto?
que son la masa dividido en el peso molecular. Entonces acá serían 0,27 gramos dividido en 46,03 gramos mol. Se simplifican los gramos, ¿cierto? Y aquí nos tiene que dar un resultado. 0,27, ¿cierto? Dividido en 46,03. Son 0,0058, ¿cierto? 0,005865 moles. Ya. Tenemos los moles, ¿cierto? Ya, también nos dicen que... Me queda muy feo el 5. Ya, también nos dicen que tenemos un volumen de 500 ml ahí, ¿cierto? En la solución. Si son 500 ml, eso es lo mismo que tener 0,5 litros, ¿ya? Ahora, para poder calcular el grado de disociación, nosotros necesitamos calcular una constante, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren. Vamos a tomar esta parte de la reacción y vamos a completar lo que falta, ¿ya? Aquí abajito. Miren, en la constante nosotros sabemos que hay un inicio y hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio nosotros podemos decir que con el avance de la reacción, ¿cierto? En el inicio más el cambio, vamos a tener o sea, el inicio más el cambio, nosotros vamos a tener, vamos a llegar al equilibrio. Entonces, el equilibrio, ¿qué nos dice? Vamos a tener una concentración inicial que la vamos a llamar C sub 0, ¿ya? Y esto va a ser 1 menos X. 1 menos X es que del 100% nosotros le quitamos el avance, ¿ya? Eso está lo que está en equilibrio, ¿ya? Pero aún así, la concentración de los protones que están formados, del ion hidronio que está formado, ¿cierto? Y del ion acetato que está formado acá, es prácticamente, a ver, acá se me olvidó algo, que el avance ya no es X, el avance lo vamos a llamar alfa. Y alfa para nosotros va a ser el grado de disociación. Entonces, ¿por qué? Porque los productos nosotros tenemos la misma concentración, pero esto está disociado, esto está multiplicado por un grado de disociación, perdón, de disociación. ¿Por qué? Porque el ácido acético, perdón, el ácido fórmico, perdón, el ácido fórmico que es el HCOH, cuando se disocia, se lo hace en el ion hidronio y en el ion fórmico, creo que, ¿ya? Entonces, quiere decir que en pocas palabras, el HCOOH que yo tenía inicialmente se separó en el ion hidronio, ¿cierto? Y en este otro ion. ¿Cierto? Ya, ahí está separado. Pero ¿qué ocurre? Como está separado, hay una disociación, ¿cierto? A esto le llamamos disociación. Y esto tiene un grado. El grado es como el porcentaje que se disocia. Por ejemplo, este puede ser el 70% y este el 30%. Por ejemplo. Pero eso hay que calcularlo. Entonces, ese grado de disociación nosotros le vamos a llamar alfa. ¿Ya? Que lo vamos a escribir aquí con verde. Con rojo. Entonces, acá hay un grado de disociación que es alfa y alfa. ¿Cierto? Y ocurre que la concentración inicial va a ser la misma concentración en los dos, pero está multiplicado por el grado de disociación que tiene cada uno. Entonces ocurre que en el equilibrio, como el ácido fórmico se separa, el del 100% se le quita el grado de disociación que es alfa. ¿Me entienden? Entonces, quiere decir que con el tiempo, el ácido fórmico del 100% que es el 1, se le quita el grado de disociación que está en los productos que es el ion hidronio y el anión, ¿ya? Por eso que
cuando nosotros calculamos la concentración del ion hidronio, se multiplica por el grado de disociación, porque es como el porcentaje que está disociado, y para el otro ion también. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar de esta forma, nosotros podemos entender que, en base al concepto que se explicó anteriormente, podemos calcular una constante de equilibrio. Y ahí esa constante de equilibrio nosotros la vimos en la guía anterior. Pero en este caso, como es un ácido, esta constante de equilibrio para nosotros va a ser una constante de acidez que la vamos a llamar Ka, constante de acidez. Y va a ser, por ejemplo, la concentración del ion hidronio por la concentración del anión, ¿cierto? Y esto está dividido en la concentración del ácido por la concentración del agua. Pero el agua se asume que es 1. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que la constante va a ser el ion hidronio por el anión, ¿cierto? Y esto está dividido en el ácido inicial. ¿Ya? Ahora, teniendo esto, nosotros tenemos que reemplazar este valor que está ahí, corresponde a la constante, a la concentración que está acá. ¿Ya? Este valor que está aquí va acá también, ¿cierto? Y la concentración del CO1 menos alfa corresponde a la concentración del ácido. ¿Ya? Y ahí tenemos que agregar que nuestra constante de acidez, ¿cierto? Ka va a ser prácticamente lo que había en el ion hidronio, que era CO por alfa, por CO por alfa, que era el anión, dividido en la concentración que era CO, pero 1 menos alfa, ¿cierto? Que es el grado de disociación. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos esta constante. Entonces, miren, acá podemos calcular, si nosotros calculamos el grado de disociación, calculamos la constante. Eso es lo que nos piden. Pero primero tenemos que encontrar cuál es la concentración inicial. Ya, y acá la concentración inicial la vamos a calcular de la siguiente forma. La concentración inicial va a ser igual a la concentración, van a ser igual a los moles que nosotros calculamos dividido en el volumen en litros. Ya, entonces en este caso serían 0,005285, ¿cierto? Perdón, 0,05865 moles dividido en 0,5 litros. Ya, y acá nos va a quedar, ya sería esto, ¿cierto? Dividido en 0,5 litros. Y eso nos da 0,01173. Entonces la concentración inicial son 0,01173 molar. Ya, entonces este valor lo tenemos que reemplazar. ¿Ya? Entonces aquí en la constante de acidez va a ser 0, pero hay algo que nos faltó aquí. Miren, ¿se fijan que estos dos términos se repiten? Entonces esto es lo mismo que tener CO por alfa al cuadrado, ¿cierto? Y abajo está dividido en la concentración inicial 1 menos alfa. Y si ustedes se fijan, si desarrollamos eso, es lo mismo que tener la concentración C sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Por, aquí, esta concentración va a ser la concentración sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Por alfa al cuadrado, ¿cierto? Y esto está dividido abajo en
esto está así, ¿cierto? Por C sub 0 por 1 menos alfa. Entonces, si se fijan, yo puedo eliminar ese término con este otro. Entonces, al final me va a quedar como C sub 0 por alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Ya? Así nos queda la constante. Ya, entonces nos va a quedar la constante como C sub 0 por alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. Ya, C sub 0 lo tenemos, ¿cierto? Que son los 0,01173. Esto es 0,01173 por alfa cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Ya? Ya, ¿algún dato que nos dan más? Miren, aquí faltó un dato, porque nosotros no podemos completar el grado de disociación que es alfa. Nos falta la constante de acidez, po. Entonces, viendo los ejercicios más adelante de la guía, ¿cierto? Y en algún punto dan el valor de la constante de acidez, que es esa que está ahí, ¿ya? Pero generalmente, nosotros decimos que la constante de acidez, en este caso, tiene un valor que es 1,8 por 10 elevado a menos 4. Es 1,8 por 10 elevado a menos 4. Ya, ese dato faltó agregarlo aquí, al ejercicio. Porque con ese dato nosotros podemos igualar a el 0,01173 por alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Ya? Y varias cosas de matemáticas nomás. Tenemos que multiplicar el 1,8 por 10 a la menos 4 por 1 menos alfa y es igual a 0,01173 alfa cuadrado. Entonces estos dos se multiplican. Por lo tanto nos queda que va a ser 1,8 por 10 elevado a menos 4 por 1 menos alfa. Eso es igual a 0,01173 alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1,8 por 10 elevado a menos 4 por 1, es lo mismo, ¿cierto? Menos 1,8 por 10 elevado a menos 4 alfa, ¿cierto? Esto es igual a 0,01173 alfa cuadrado. Y acá el único problema, chiquillos, es que se forma una ecuación cuadrática. Y es súper latoso porque nos va a quedar que 0 es igual a 0,1173 alfa cuadrada, ¿cierto? El menos 1,8 por 10 a menos 4 los tiramos todos para el lado derecho y nos quedan positivos, ¿cierto? Entonces esto va a ser, o sea, este va a ser 1,8 por 10 elevado a menos 4 alfa. Menos 1,8 por 10 elevado a menos 4. Y ahí si ustedes mal no recuerdan, en la ecuación cuadrática, este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. Entonces, acá, este ejercicio es un poco largo, pero después vamos a ir viendo cómo vamos resumiendo esto. Ya, entonces, para calcular una ecuación cuadrática, ¿cierto? En este caso queremos calcular el alfa, ¿cierto? Ya, entonces, el alfa en este caso va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido en dos veces a, ¿cierto? Ya, entonces, menos b. El b es 1,8 por 10 a la menos 4, ¿cierto? 1,8 por 10 elevado a menos 4. Más o menos la raíz de 1,8 por 10 elevado a menos 4. Eso está al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por a, que vale 0,01173,
0,01173 por menos, ojo, el C es negativo, 1,8 por 10 elevado a menos 4. Y estos están en raíz, ¿cierto? Y esto está en 2 veces el valor de A, que era 0,01173. Ya, entonces alfa es igual a... El primero se mantiene en menos 1,8 por 10 elevado a menos 4, más o menos, ¿cierto? Ya, y vamos a tratar de hacer todo esto junto, ¿ya? En la calculadora. Entonces colocamos paréntesis, y 1,8 por 10 exponente, ¿cierto? A la menos 4. Esto está también elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por 0,01173 por menos 1,8 por 10, aquí exponente a la menos 4. Ahí. Y ahí eso nos dio 8,478 por 10 a la menos 6. Ya, esto dio 8,478 por 10 elevado a menos 6. Y esto está dividido en... Y aquí hay que calcular 2 por 0,1173, ¿o no? Y ahí eso nos da... No, me equivoqué yo. Es 2 por 0,01173. Ahí sí. Es 0,02346. Entonces 0,02346. ¿Ya? Ahora, esto es lo mismo que tener menos 1,8 por 10 elevado a menos 4, más o menos. Y ahora vamos a sacar la raíz de eso, ¿ya? La raíz de este. Es 0,029. 0,0029. Entonces esto es más 0,0029. Y esto está dividido en 0,02346. Ya, entonces, vamos a calcular un primer alfa, que es la suma. En menos 1,8 por 10 elevado a menos 4, más 0,0029. Todo eso dividido en 0,02346. Y el segundo alfa va a ser menos 1,8 por 10 elevado a menos 4 menos 0,0029 dividido en 0,02346. ¿Ya? Entonces, nuestro primer alfa, vamos a hacerlo, ¿cierto? Ya, era este. Ya, era ese valor menos el 0,029, ¿cierto? Ese que está ahí. Ya, era todo ese valor, ¿cierto? Y esto está dividido, ¿cierto? En 0,02346, en ese. Ya, este valor acá nos da... Perdón, estamos sacando el segundo alfa, porque lo resté. En menos 0,13. Ya, y el primero, aquí le cambiamos el signo, esto es más, y a 0,116. Ya, ¿cuál de los dos valores nos sirve? Lógicamente el valor positivo, entonces eso es el valor del alfa. ¿Ya? Entonces ese es el grado de disociación. Este es el grado de disociación. Este valor no lo tomamos en cuenta porque es un valor negativo, ¿ya? Ahora, con ese valor tenemos que reemplazarlo
aquí, miren, aquí. Y vamos a poder calcular cuánto vale. Miento. Lo vamos a reemplazar en... Porque nos piden el pH, ¿o no? Ah, ya. Está bien, sí. Ya, chiquillos, miren. Entonces, haciendo un resumen. ¿Se acuerdan que yo le dije que el grado de disociación es como un porcentaje? Ya, el grado de disociación. Ya, acá nuestro alfa nos dio 0,1116, ¿cierto? Pero esto es un porcentaje, porque si esto lo multiplicamos por 100, ¿cierto? 0,1116 por 100%, esto no quiere decir que el grado de disociación es el 11,6%, ¿ya? Es el grado de disociación que tiene, el 11,6%, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahora, volviendo a la reacción que estábamos acá, ¿cierto? Podemos encontrar cuánto vale el valor del H3, el del ion hidronio y el del ácido, ¿cierto? Entonces, miren, para poder calcular la concentración del ion hidronio, era la concentración inicial por el grado de disociación. La concentración inicial nosotros la teníamos acá, ¿se acuerdan? Que eran 0,01173 molar. Ya son 0,01173 molar por el grado de disociación que son 0,116, ¿cierto? Ya tenemos que multiplicar eso. 0,01173 por 0,116. Y eso nos da 0,0013. 0,0013 6 molar. Ya, ahora, ¿por qué calculamos este? Porque para poder calcular en grado de disociación el pH, nosotros vamos a decir, ok, el pH es igual a menos logaritmo en este caso del ion hidronio. Por eso es que lo calculamos. Entonces, acá el pH va a ser menos logaritmo de los 0,00136 molar. ¿Ya? Y vamos a calcular el pH de la solución. Del ácido, ¿cierto? Es menos, acá, logaritmo de 0,00136, ¿cierto? Es 2,86. Entonces acá son 2,86. Es el pH. Y ahí acabamos de resolverlo. Ya, chiquillo, entonces, este ejercicio era bien largo, pero se hace de esa forma. Se fijan que el pH es 2,9, ¿cierto? Aproximado es 2,9. O sea, si esto lo aproximamos, el pH es igual a 2,9. Perfecto. Ya veamos uno más. Aquí. El 9 se hace muy parecido al anterior. ¿Ya? Porque acá nos preguntan, calcule la concentración de tanto, pero acá nos dan un pH. Ya, entonces siempre datos. ¿Cierto? El pH que nos dan es de 3,27, que está ahí, miren. Ya. Nosotros podemos, mira, ahí nos dan el K, ¿cierto? De la constante de acidez. La constante de acidez va a ser 1,8 por 10 elevado a menos 5. Perfecto. Ahora, a partir del pH, se fijan que acá está el ion hidronio. Nosotros habíamos dicho, el pH es igual a menos logaritmo de la concentración del hidronio. ¿Cierto? Ya, ahora, si yo calculo 10 elevado a menos el pH, me va a dar la concentración del ion hidronio. Eso es lo que yo necesito ahora. ¿Ya? Entonces 10 elevado a menos 3,27 me tiene que dar la concentración del hidronio. ¿Ya? Y eso nos da prácticamente
5, a ver, calculémoslo mejor. 10 elevado, ¿cierto? A menos 3,27, ¿no? Ya, 5,37 por 10 a la menos 4. Ya, entonces, esto es 5,37 por 10 elevado a menos 4 molar. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos dicho antes que en el inicio, en este ácido, el ácido acético, ¿cierto? Es la concentración inicial, pero 1 menos alfa. Este que está acá es la concentración por alfa y este que está acá también es la concentración por alfa. Entonces podemos calcular la misma constante de acidez, ¿cierto? Con la constante de acidez que está ahí. Vamos a decir, ok, la constante de acidez va a ser igual a la concentración del ion hidronio por la del ion acetato, ahora sí ion acetato, sobre, como el agua no se coloca, ¿cierto? Solamente agregamos el ácido acético, que es CH3COOH. Ya, y eso es igual a tener CO por alfa, ¿cierto? Por CO por alfa sobre la concentración inicial 1 menos alfa. Ya, y nosotros delante habíamos simplificado S con este y al final nos queda que es la concentración inicial por alfa al cuadrado dividido en 1 menos alfa. ¿Sí? Que el grado de disociación. ¿Sí? Ya. Pero a nosotros nos preguntan calcular la concentración de la disolución del ácido acético. ¿Cierto? Ya, nosotros tenemos que podemos entender algo. Podemos asumir algunas cosas. ¿Ya? Pero sí o sí hay que calcular la concentración o sea, el grado de disociación, ¿ya? Pero fíjense que lo que calculamos acá, prácticamente, ¿cierto? Eh, ya sabemos la concentración en solución, ¿cierto? Disociada del ion hidrógeno, ¿ya? Ahora, nosotros podemos asumir que, acá vamos a escribirlo, podemos asumir que en esta diferencia que está aquí, el 1 menos alfa, prácticamente el alfa es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, al ser muy pequeño, cuando yo tengo 1 menos alfa, como este número es tan chico, es como tener 1 menos 0 prácticamente, porque es muy pequeño. Entonces, esto se asume que es 1. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que cuando tengamos la constante de acidez, que nos había dado que era la concentración inicial por el alfa cuadrado dividido en 1 menos alfa, todo ese valor que está aquí, ese, como el alfa es muy chiquitito, es igual a 1, ¿cierto? Entonces a nosotros nos va a quedar que esto va a ser igual a la concentración por el alfa al cuadrado partido en 1, y eso es lo mismo que tener la concentración inicial por el alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces nos queda que la constante de acidez es igual a la concentración inicial por el alfa cuadrado. Ahí así es más fácil. Pero ustedes se van a preguntar, ¿de dónde yo puedo sacar el alfa? El alfa es. Ya. ¿Se acuerdan que la concentración del ion hidrógeno es la concentración inicial por alfa? Entonces, miren, la concentración del ion hidrógeno es la concentración inicial por el grado de disociación. Por lo tanto, si yo separo aquí, me va a quedar que la concentración del ion hidrógeno dividido en la concentración inicial es el grado de disociación. Y este valor yo ya lo calculé, el del ion hidrógeno que estaba acá, que son 5,37 por 10 elevado a menos 4. Entonces, esto me va a quedar a mí como 5,37 por 10 elevado a menos 4,
sobre la concentración inicial, y ese es igual al grado de disociación, perdón, y eso lo voy a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, me va a quedar a mí que la constante de acidez va a ser igual a la concentración inicial por 5,37 por 10 elevado a menos 4 sobre la concentración inicial, y todo esto está al cuadrado. Como está al cuadrado, ¿cierto? Voy a eliminar ese con uno de los cuadrados que me quedan. Entonces me queda que la constante de acidez va a ser 5,37 por 10 elevado a menos 4, todo eso al cuadrado, dividido en la concentración inicial. ¿Se fijan? Y como yo ya tengo la constante de acidez, yo acá reemplazo, me quedaría 1,8 por 10 elevado a menos 4, era cierto, menos 5, perdón. Es igual a 5,37 por 10 elevado a menos 4 al cuadrado, y todo eso dividido en la concentración inicial. Ahora, la concentración inicial es bien fácil porque uno se mueve para allá y el otro se mueve para acá. Y así nos va a quedar que la concentración inicial es igual a los 5,37 por 10 elevado a menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Dividido en la constante de acidez, que era 1,8 por 10 a la menos 5. 1,8 por 10 elevado a menos 5. Y así podemos calcular la concentración inicial que nos preguntaban, ¿cierto? Que nos preguntaban, sí. Ya, ahora, era 5,37, ¿cierto? Por 10. Así, y esto está elevado a 2, ¿cierto? Ya, y eso está dividido en 1,8 por 10 frente a la menos 5. Y eso nos da 0,016 molar. 0,016 molar. Y esa es la concentración, chiquillo. Esa es la concentración inicial que nosotros nos piden acá. ¿Se fijan que son 0,017 molar? Ya, pero son 0,016 molar. Ya. Así que vamos a dejarlo hasta acá y vamos a subir otra cápsula, chiquillos, para que ustedes puedan ver la otra parte del ejercicio número 10, ¿cierto? Si es que mal no recuerdo. 10, ¿ya? Nos vemos.